Esta es la segunda parte de nuestro especial sobre el conflicto árabe-israelí que desde hace un par de décadas es fundamentalmente palestino-israelí. Con estos episodios queremos que tengas todo el contexto para que entiendas qué sucede en Oriente Próximo. Así que venga, vamos al lío. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para analizar el tema de hoy, en esta segunda parte de nuestro especial, vuelven a estar con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Bien, con energías renovadas de la semana pasada. Me alegro. Qué mentiroso. Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas? Con la misma ropa que la semana pasada. Efectivamente, estamos con la misma ropa, pero no significa que seamos unos guarros. Atrapados aquí en el espacio-tiempo desde hace unas semanas. Pero bueno, no, y vamos con la segunda parte. También por, yo qué sé, ha pasado una semana, quien nos esté escuchando dice, a ver, me tengo que acordar de todo lo que me contaron en el episodio anterior. Vamos a hacer una pequeña recopilación, como en las series, ¿no? Cada vez que sale un capítulo nuevo, decir, previously on, ¿no? Sí. Como qué pasa en los capítulos anteriores, pero vamos a intentar recordar un poco a quien nos esté escuchando dónde nos habíamos quedado, o a modo de resumen, cómo estaba este conflicto árabe-israelí en este momento. Vale, pues en capítulos anteriores, en No es el fin del mundo, nos habíamos quedado en un momento muy delicado para Israel, que era la guerra del Yom Kippur en 1973. Egipto y Siria les atacan por sorpresa y estuvieron cerca de derrotar a Israel. Pero Israel consiguió remontar y ganar esa guerra. Además, los palestinos estaban a tope secuestrando aviones y con una campaña muy potente contra los israelíes en el mundo. Pero esto tampoco agradaba a los países árabes, y en lugares como Jordania se había llegado a una pequeña guerra civil entre palestinos y jordanos. La resistencia palestina acabó expulsada del país y se refugió en Líbano. Bien, tras este resumen, aquí parece que tras esta guerra del Yom Kippur, Israel toma conciencia de que no es viable, incluso deseable, seguir peleando eternamente. Es cierto que han ganado todas las guerras del momento, pero en esta última ya le han visto las orejas al lobo. Entonces plantean que a lo mejor tienen que cambiar de táctica y pasar al divide y vencerás, porque el bando árabe ya había dado muestras de desunión muchas veces y esta estrategia de divide y vencerás parece dar sus frutos en 1978, apenas 5 años después de esta guerra del Yom Kippur, con los acuerdos de Camp David, porque hay un cambio fundamental. Egipto e Israel firman la paz. Y esto fue un terremoto absoluto y muy profundo en todo Oriente Próximo. Efectivamente, fíjate, Fer, habíamos dicho en el capítulo anterior que Egipto con Nasser se había convertido en el principal rival regional de Israel. Sí. Y resulta que ahora, 5 años después de la guerra del Yom Kippur, el presidente egipcio, Anwar el-Sadat, firma la paz con el primer ministro israelí del momento. Entonces es un shock para el mundo árabe porque se rompe ese consenso árabe de considerar a Israel un enemigo irreconocible. Y Egipto, precisamente, que había sido el mayor rival que había tenido Israel en toda la región, es el primer país en reconocer al Estado de Israel en el año 1979. Y lo hacen por su cuenta, sin contar con nadie más. Van solos ellos y ya está. Sí, totalmente. De hecho, Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, está achado de traidor y será asesinado por un terrorista egipcio poco después, en el año 1981. Había recibido el Premio Nobel de la Paz por ello, pero al final acabó... Además, esa historia es muy loca porque básicamente está en un desfile, o sea, está grabada en vídeo, están en un desfile militar y los asesinos están pasando como militares y de repente unos tíos se bajan del camión y se ponen a disparar a la tribuna presidencial y a lanzar granadas y se cargan a Sadat y a unos cuantos más que estaban por allí. Este es el segundo ejemplo de lo que mencionaba Fer en el primer capítulo sobre un líder árabe que muere en represalia por haber traicionado la causa palestina después del rey jordano Abdalá, ¿no? En el 51. Efectivamente, esta era la sorpresa que teníamos durante el primer episodio. Y luego también otro elemento importante de estos acuerdos de Camp David es que se produce un cambio de bando en la propia Guerra Fría. Egipto deja de ser un aliado de la Unión Soviética. Habíamos hablado de que los movimientos panarabistas generalmente exactamente estaban más alineados con la órbita soviética, pero en este momento Egipto pasa a ser un país alineado con Occidente y un aliado de Israel en la región, y lo ha seguido siendo de manera relativa desde entonces. Aunque hoy hablemos de conflicto palestino-israelí, durante mucho tiempo fue árabe-israelí, lo hemos visto, y no solo porque esto involucrase a muchos países árabes, sino porque la propia resistencia palestina, además de los refugiados, se habían extendido por toda la región de Oriente Próximo. Antes hablábamos de cómo Jordania les expulsa porque estaban intentando tomar el país, básicamente, y algo parecido ocurrirá en el Líbano, porque desde el año 75, Líbano, este país ribereño del Mediterráneo, está inmerso en una guerra civil
y también porque es una especie de satélite de Siria. Líbano tiene una historia fascinante. Y en el Otro capítulo que hay que hacer también. Otro capítulo que efectivamente apuntamos ahí. hay que hacer. Y en el año 82 Israel entra en esa partida, en esa guerra civil del Líbano. Bueno, es que antes de eso, Fer, la guerra del Líbano del 75 estalla precisamente por la presencia de palestinos en el país. Ah, mira. O sea, los palestinos también provocan de alguna forma con su presencia esa guerra civil tan cruenta y tan larga que dura más de 15 años. Como decía antes David, tras salir de Jordania, la OLP, Fatah, los palestinos, se refugian en el Líbano, que es un país también muy cercano y que también tiene frontera con Israel en el norte, con lo cual es muy, digamos, útil o cómodo para atacar a Israel directamente, ¿no? En pocos años, la presencia de Palestina se ha hecho ya tan fuerte que controlan buena parte del país, incluido amplias zonas de Beirut, de la capital, barrios enteros y también campos de refugiados palestinos, que hay muchísimos en el país, y también sobre todo el sur, como os decía, que es de donde lanzan esos ataques constantes contra Israel, ¿no? Pero claro, esa enorme fuerza militar también se convierte en una fuerza política dentro del país, dentro del Líbano, evidentemente. Y esto preocupa muchísimo a ciertas partes de la sociedad libanesa. Y aquí es donde tengo que ponerme un poquito técnico con Líbano, porque hay que explicar este país un poquito. Sí. Es un país muy complejo a nivel étnico. Para que os hagáis una idea vosotros y los oyentes, tiene 18 comunidades oficialmente reconocidas religiosas diferentes, entre varias ramas cristianas, musulmanas, etc. Es bastante cacao. Y hacia mediados de los años 70, en el momento que se produce la guerra civil, la población es aproximadamente mitad y mitad cristianos y musulmanes. Están partidos en ese sentido en el país. Y con esa afiliación religiosa, por lo general, también venía la clase social y la ideología. Es decir, si tú eres cristiano, sobre todo los maronitas, que es la secta más grande del país y también más grande de los cristianos, es también la secta más rica con diferencia entre todo el país y la que había gobernado el país tradicionalmente desde la independencia de Francia en los años 40, ¿no? Así que les daba muchísimo miedo a los maronitas, a los cristianos, que de repente llegaban al país cientos de miles de refugiados palestinos, que eran musulmanes suníes, Bueno, que desequilibraban todo, ¿no? que de alguna forma podían decantar la balanza demográfica a favor de los musulmanes en el país y les quitaran el poder a ello. Y además también les da muchísimo miedo, a nivel político-militar, el poder que está consiguiendo la OLP en el país. Y así es como está ya la guerra civil. Así está ya la guerra civil, efectivamente. Que para el año 82 ya lleva 7 años destrozando el país. Es muy cruenta, muy cruel esa guerra. Pero mientras pelean en la guerra, la OLP tampoco se corta y sigue también atacando a Israel. Además de pelear con los maronitas en el país, también sigue peleando con Israel al mismo tiempo. Y entonces Israel decide aprovecharse de todo este cacao que tiene en su vecino del norte para invadir Líbano con dos objetivos. En primer lugar, apoyar a los aliados que tiene en el país, que son los maronitas, los cristianos, y también, y sobre todo, acabar con la OLP de una vez por todas y expulsarles del Líbano a otro sitio o donde sea. Pero bueno, que se vayan de allí. Jordania ya no iban a volver, o sea, que se fuesen a Siria o a cualquier a otro otro lado, lugar, pero que ya, nos dejen de molestar ya habían hecho cuanto antes. Lanzan una guerra completa, invaden el país, están allí durante 3 años, en guerra total, aunque en realidad también estarán en el Líbano hasta el año 2000, una presencia más limitada en el sur, muchísimos años. Y durante esos 3 años de guerra total de Israel con Líbano, Ariel Sharon, que es un personaje muy importante que luego también mencionaremos más veces, entonces era primero ministro de Defensa. Ariel Sharon lidera esta campaña bélica, bombardea Beirut a sangre y fuego, la capital del país, para obligar a Yasser Arafat a salir de allí. Está refugiado en túneles bajo tierra, no deja de cambiar de... Me recuerda un poco a Gaza actualmente. Es precisamente la comparación que iba a hacer, es un poco lo mismo, ¿no? Intentan sacar de allí a su enemigo bombardeando la ciudad a sangre y fuego sin ningún tipo de consideración con los civiles que viven allí, y es tan salvaje la destrucción y las masacres que tiene que llamar Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, al gobierno israelí, al primer ministro israelí, para decir, oye, por favor, cortaos un poquito, porque eso está siendo demasiado loco ya. Que para que te llame Ronald Reagan, para decir relaja... Que Ronald Reagan no era para nada alguien pro-palestino, más bien lo contrario. Pues, ¿cómo sería la cosa, cómo sería la campaña de Sharon de bombardeos a Beirut, que tuvieron que, digamos, tirarle un poquito de la cuerda para que telefonazo, Reagan. El tema es que consiguen, al final, después de todo esto, consiguen sacar de allí a Yasser Arafat y a la OLP. En ese sentido, sí que consiguen sus objetivos militares, pese a todo lo que también destrozan por el camino. Y que tampoco Reagan era un hombre de mucha contención, precisamente. No, por eso digo. O sea, que hasta qué punto, qué magnitud, ¿no? Pero la invasión israelí de Líbano es tristemente famosa por el genocidio de Sabra y Shatila, 2 campos de refugiados palestinos de Beirut, en los cuales una noche las falanges libanesas, la milicia cristiana maronita más fuerte, entró en esos campos y se puso a exterminar a todos los que encontraron. Estuvieron 3 días seguidos cometiendo verdaderas salvajadas contra mujeres, niños, ancianos. Se calcula que murieron entre 3.000 y 3.500 civiles palestinos y libaneses chiíes, pero ya te digo, es que fue una auténtica barbaridad. Lo que una carnicería discriminada. Sí. Y el problema fue que las fuerzas israelíes estaban rodeando los campos a pocos metros de donde se cometía esa masacre. Sabían de los planes de los cristianos, incluso oían y veían la masacre desde sus puestos de observación y no hicieron absolutamente nada. Al contrario, les ayudaron y ya te digo, fue un escándalo internacional. De hecho, hay una cosa interesante aquí, y es que la población israelí, cuando se entera de todo esto, sale a la calle a protestar en contra de su gobierno por la masacre.
Y es una cosa que, por ejemplo, no vemos ahora, que es también una señal de cómo ha cambiado la política israelí desde entonces. Entonces los israelíes sí que protestaban en contra de este tipo de cosas y ahora con lo de Hamas en Gaza quizá no son tan vehementes en criticar los abusos de su gobierno en la guerra, por ejemplo. Y de hecho, el primer ministro de aquel momento, creo que era Begin, Sí. en el 83, tiene que dimitir como consecuencia del escándalo que generó este genocidio que se produjo Bueno, allí. a Sharon, de hecho, desde entonces se le llega a intentar encausar por crímenes de lesa humanidad, precisamente por permitir o incluso fomentar esta masacre de Sabra y Shatila. Y aquí nos vamos un poquito fuera del tema, pero el líder de las falanges libanesas que entra en Sabra y Shatila, el hijo Beika, que tendría que haber testificado en contra de Sharon en un juicio en Bélgica, de repente murió asesinado con un coche bomba en Beirut en el año 2000, me parece, 2004, y todo el mundo piensa que ha sido Israel el responsable. No hay ninguna prueba, pero se cargaron al principal testigo que tenían en contra de Sharon en ese juicio. Sí, esas cosas pasan. Esas También cosas en el pasan. 2000 es cuando Siria se carga a Harari. 2005, me parece. 2005. El primer ministro Sí, 2005, de Líbano, sí. Sí, sí. Bueno, aquí también hay una película, esta sí que es una recomendación, esto es un peliculón, se llama Vals con Bashir, que es de un israelí, de Ari Folman, la tienes creo que en Filmin, al menos en España, que es sobre sobre él mismo, creo, sobre unos reclutas israelíes que están haciendo la mili, creo que tienen 18 años, el servicio militar, y les llevan a Líbano a luchar en esa guerra y ven todo lo que se está allí produciendo, ven todos los abusos que se cometen desde las falanges libanesas a los refugiados palestinos, se documenta también esa masacre de Sabra y Shatila. Ya digo, es una película absolutamente fundamental para seguir estos temas de los conflictos árabe-israelíes. De hecho, creo que estuvo nominada al Globo de Oro y al Oscar y tal, en plan, lo típico de película extranjera Sí. y demás. Un peliculón, ya digo. Pero bueno, además esta época de los años 80 es también cuando nace otro de estos actores insignes en esta lucha, que es Hezbollah. Aunque no vayamos a detenernos mucho en esto, de nuevo, sí, sé que debemos dedicarle otro capítulo a Hezbollah. Expliquemos, Chupito. Expliquemos brevemente de dónde sale esta gente y cómo se organizan como uno de los enemigos mortales de Israel, ahora mismo con apoyo sirio e iraní. Bueno, vamos a ver. Como reacción a la invasión israelí del Líbano, surge una nueva milicia en Líbano, que hasta entonces no existía en ese contexto, que es una milicia chií, de la población chií de Líbano, que es la población tradicionalmente más oprimida, más pobre, que es Hezbollah. Hezbollah la funda en el año 82 un grupo de clérigos y también militantes chiíes de Líbano, con apoyo directo, inspiración directa de Irán, que hace poquitos años ha tenido la revolución islámica en el 79 y que no hace más que exportar allá donde puede su modelo islamista y revolucionario, ¿no? También con ayuda siria, por cierto, que también es un país que también está metido, como decía Fer, en Líbano y que también tiene simpatía por esta lucha de los chiíes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez derrotada la OLP en Líbano, volvemos otra vez a la historia de cómo Sharon bombardea Beirut y consigue expulsar de allí a Arafat, a los palestinos. Hezbollah se convierte, digamos, coge el testigo de la lucha contra Israel en el Líbano y se convierte en el grupo principal que lucha en esa guerra, ¿no? Y además también actúa como un grupo terrorista en toda regla. Comete secuestros, asesinatos, coches bomba, cosas muy, muy tochas, en su objetivo, digamos, de echar de allí a Israel y a toda presencia occidental en realidad, también, por ejemplo, contra estadounidenses o contra franceses. Al final lo consiguen, expulsan a Israel del Líbano, aunque para eso hay que esperar hasta el año 2000, como os decía antes, la guerra es muy larga, pero por el camino se van a convertir en la milicia más poderosa del Líbano y yo diría que incluso que de todo el mundo. Es la milicia con diferencia, con más experiencia y con más capacidad militar que hay en el mundo. Y sobre todo, es también uno de los principales aliados de Irán en ese eje de resistencia que ellos llaman, que es básicamente un eje de alianzas que se teje desde Irán y también incluye a Siria, a los hutíes en Yemen y a Hamas, que es el grupo del que luego hablaremos, ese grupo que hizo el ataque hace unos días en poco Israel. Hemos hablado de que Israel se mete en Líbano para echar a la OLP y echa la OLP, pero consigue crear a Hamas. O sea, bravo, chavales, por la Hezbollah, eso es. Crean un grupo todavía más complicado y peligroso y que todavía les sigue dando problemas a día de hoy. Es una jugada maestra, vamos. Sí, enhorabuena Israel por esa maravillosa jugada, estupenda jugada. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al año 87, que es otra fecha clave en este viaje, que es cuando comienza la primera intifada, habrá más, por eso se llama primera, y nace el grupo Hamas, que es también otro de los actores fundamentales en esta historia. Hace un par de episodios, en ese especial, en ese express que hicimos cuando el ataque de Hamas a Israel, ya explicamos el origen de ese grupo, por si te lo quieres escuchar, no vamos a de nuevo incidir aquí, porque para eso le dedicamos un episodio especial, pero sí es cierto que debemos explicar el contexto que da pie a ese nacimiento del grupo Hamas. Sí, Fer, llevamos un rato hablando de cómo actúan los palestinos en el exterior, en Jordania, en Líbano. Pues bien, la primera intifada
es la primera vez en que los palestinos de los territorios ocupados asumen ese liderazgo. Hablamos del año 1987. Fue un movimiento popular contra esa ocupación israelí, un levantamiento espontáneo que sorprendió incluso a Yasser Arafat, que estaba exiliado en Túnez en aquel momento, en el nacimiento de la primera intifada. Lo importante también es que en ese contexto de intifada es cuando nace precisamente Hamás, un grupo armado palestino, pero que no es laico como la OLP o Fatah, sino islamista. Esto es importante. Y está inspirado en esa revolución iraní, en Hezbollah, en los hermanos musulmanes de Egipto, que también son un actor importante en este sentido, todos los movimientos islamistas que están surgiendo o que están cogiendo importancia en la región. Ahora, como ya saben nuestros oyentes, es el principal grupo palestino que mantiene la guerra a día de hoy contra Israel. Pero también como ocurrió en el año 79 con ese acuerdo con Egipto, tras los acuerdos de Camp David y demás, quizá Israel vio que la cosa se le iba un poco de las manos y que era necesario encauzar la situación. También es cierto que hubo cierto apoyo internacional en esa época, en esos años, a una salida pacífica del conflicto. Y aquí tenemos la Conferencia de Paz de Madrid del año 91, que sería la antesala de los fundamentales acuerdos de Oslo del año 1993. Sí, unos acuerdos que son fundamentales también para entender lo que ha sido la deriva del conflicto palestino-israelí hasta hoy. A Israel le da miedo lo que ha pasado con esta intifada en 1987 y entiende que le conviene negociar en ese momento. Y por su parte, para Yasser Arafat, la época del terrorismo, de esa lucha armada contra Israel, ha terminado. Él quiere avanzar hacia un Estado palestino. Y la mayoría de estados árabes no está por la labor de seguir apoyando a la guerrilla. Además, la Unión Soviética se derrumba en esos años, es la caída del bloque comunista, así que la OLP pierde a su aliado más poderoso. Y a Estados Unidos le sucede todo lo contrario, está en su mejor momento, acaban de ganar la guerra del Golfo, son la única superpotencia hegemónica en el mundo, así que se sientan a negociar ambas partes y acuerdan que la OLP renuncie a la violencia y reconozca al Estado de Israel. A cambio, Israel establece lazos diplomáticos con la OLP y se crea una autoridad nacional palestina, que es el gobierno de ese protoestado palestino que se va a fundar. Y esta autoridad estará controlada, evidentemente, por la OLP. Y en este ambiente de cooperación, Jordania se convierte en el segundo país árabe, después de Egipto, en reconocer al Estado de Israel en 1994. O sea, que todo esto, bien, guay. O sea, Israel reconoce a Palestina por primera vez, la OLP o Palestina, esa proto-Palestina, reconoce a Israel, que además después de Egipto es el segundo país, por así decirlo, o sea, que además los más implicados. O sea, que estamos en un momento bueno, parece que la paz se está encauzando, que parece que hay una salida negociada. De hecho, me atrevería a decir que es probablemente el momento más próximo que hemos estado de la paz e, irónicamente, a la vez fue el principio del fin de la salida pacífica, porque a partir de entonces todo se empieza a torcer. O sea, estamos como en el pico de por fin vemos la luz al final del túnel de una salida negociada y constructiva de los conflictos árabe-israelíes, y a partir de entonces todo se tuerce. Es un momento muy dulce, pero enseguida la luna de miel dura muy poquito, más que nada porque las facciones radicales de ambos bandos, de Israel y de Palestina, no aceptan este acuerdo de paz, no quieren los mínimos, quieren los máximos, ¿no? Y no están dispuestos a aceptar lo que se ha acordado por parte de sus líderes. En primer lugar, por supuesto, Hamás sigue sin reconocer el Estado de Israel, todavía no lo hace, y mantiene la lucha armada. Que lo haga la OLP me parece muy bien, pero yo sigo peleando, ¿no? Con lo cual, de cara a Palestina es muy complicado firmar la paz si un actor dentro de tu movimiento mantiene la guerra, ¿no? Es muy complicado para ellos. Y por su parte, en Israel también hay un sector muy radical que tampoco quieren ni oír hablar de negociar con Arafat, a quien consideran un terrorista sanguinario, y desde luego tampoco de ceder ningún territorio a los palestinos, que eso es poco menos que una herejía. Entonces, el espíritu de cooperación de Oslo, del 93, se echa a perder enseguida por esa, digamos, esa radicalidad de ambos sectores, y esto se traduce en varias masacres muy heavy, la verdad, que ocurren enseguida después de los acuerdos. Primero, la masacre de Hebrón del 94. Un colono israelí, de hecho, me parece que estadounidense israelí, miembro del partido neofascista Katz, que de hecho es el partido que después dará a luz a los partidos radicales que hay ahora en el gobierno de Netanyahu. Este señor entra en una mezquita de la ciudad de Hebrón, una ciudad palestina, abre fuego y básicamente se carga a 29 personas que estaban allí rezando pacíficamente. Segunda masacre de Hebrón, porque recuerdo que en el primer episodio hablamos de una masacre de Hebrón en los años 20. En ese caso era masacre de musulmanes contra judíos, ahora es un colono judío que entra a una mezquita y mata, como digo, a 29 personas. Después él será linchado públicamente por los que quedan vivos y también morirá en ese linchamiento. Después, en el 95,
otro israelí ultraortodoxo asesina a Isaac Rabin. Isaac Rabin es el primer ministro israelí artífice de los acuerdos de Oslo. Es la figura que representa la paz, ¿no? La concordia. Nobel de la paz, ¿no? Le dieron. Nobel de la paz por los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat y con Simón Peres, que es también su mano derecha. Ese ultraortodoxo israelí le desterraja a Rabin 3 tiros por la espalda en un mitin a favor de la paz que estaba dando Rabin en una plaza pública de Tel Aviv, de la capital de Israel. De hecho, a Rabin, fijaos cómo estaba la cosa de radicalizada en Israel, a Rabin le habían incluso comparado con las SS nazis por haber negociado con los palestinos. O sea, ese es el nivel de radicalización. Un traidor para esta gente. Sí, muy heavy. Y le matan, como digo, con 3 tiros por la espalda en la calle, públicamente. Y mientras todo eso está pasando en el entorno radical de los judíos, también por su parte los palestinos, sobre todo Hamás, organiza atentados yihadistas constantemente en suelo israelí contra civiles israelíes. El ciclo de violencia se cierra, este ciclo tan grave, se cierra con una oleada de atentados especialmente cruentos en el 95 y la primera del 96, sobre todo en el Tel Aviv y en Jerusalén, en el centro de las grandes ciudades israelíes, en autobuses, en centros comerciales, que dejan decenas de muertos y llega un momento que es casi uno por semana. Hay un momento muy grave en ese sentido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto da paso a que después de un gobierno que luchaba por la paz, en junio del 96, justo después de esta oleada de atentados, llega al poder por primera vez en la historia Benjamin Netanyahu, que es el candidato que entonces se considera alguien muy radical, ahora es, entre comillas, el centrista comparado con lo que hay a su alrededor. Ahora es el moderado. Pero la cuestión es que llega a la derecha al poder en Israel y la posibilidad de la paz se cierra por completo. Bueno, esto que comenta Blas es muy importante porque te ayuda a entender cómo en Israel se ha pasado en apenas 30 años de tener un gobierno laborista como el de Rabin negociando con Palestina a que Netanyahu sea precisamente, lo que comentabais, el moderado dentro de su gobierno. Esa derechización y radicalización de la política israelí se gesta precisamente durante estos años. De hecho, para ilustrar esto, esta radicalización de la política israelí, hay una anécdota que me parece tremenda y que yo creo que a nuestros oyentes se les va a quedar bien guardada en la mente, porque 3 semanas antes de que asesinaran a Isaac Rabin, un joven seguidor de ese partido Katz, ese partido neofascista israelí, aparecía en la tele con la chapa del Cadillac de Rabin y decía: llegamos a su coche y llegaremos a él también. Y 3 semanas después era asesinado. Es una amenaza directa a su persona en la televisión. No se cortaban. Exactamente, y es lo que dice Blas, en la televisión, viéndolo todo el mundo. Y 3 semanas después, el jefe de gobierno israelí es asesinado. Pues bien, ¿sabéis quién era ese joven? A ver. No sé si a lo mejor a la gente no le suena el nombre, pero se llama Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad de Israel a día de hoy y uno de los líderes de sionismo religioso, que es esa coalición ultranacionalista israelí, que ahora mismo es la segunda fuerza política dentro del gobierno de Israel. Para que tengamos la referencia, quienes hicieron descarrilar los acuerdos de paz por parte de Israel son los que ahora están en el gobierno. Exactamente. O sea, que es, creo que de los ejemplos más potentes para ver la deriva que ha tomado Israel en apenas 30 años de estar cerca, de estar rozando con la llama de los dedos la paz, a tener ahora mismo un gobierno que solo quiere la expansión por la expansión y acabar con los palestinos a sangre y fuego. Y que además no hay ninguna fuerza política hacia el centro, no diré centro-derecha, hacia el centro-izquierda. Hacia el centro normal. El centro normal en Israel, que sea capaz de parar los pies a esta formación o formaciones tan radicales que tienen bastante dominio electoral en Israel ahora mismo. Sí, y es que ahora mismo, si tú ves la composición de la Knesset, del Parlamento israelí, de los 120 escaños, 106 te defienden tesis nacionalistas, sionistas, porque los laboristas, la lista árabe... tienen 4, ¿no? 4 escaños o algo así. Sí, están 4, 5, 5, algo así, pero bueno, que entre todos ellos, los que defienden una solución de 2 estados o posiciones más centristas y moderadas, son 14 escaños en total, de 120. Entonces estamos viendo cómo ha habido una derechización absoluta de la política israelí. Fundaron el país, gobernaron 40 años seguidos y ahora están desaparecidos. Es una locura. Son completamente irrelevantes. La cruel ironía de todo esto. Es cierto que en estos finales de los años 90, ya lo hemos visto, ¿no? Vuelve un poco la línea dura en cada lado, tanto los sectores más ultranacionalistas dentro de Israel como los más islamistas dentro de la parte palestina hacen descarrilar todo, y tanto descarrila el asunto que en el año 2000 empieza la segunda intifada, se dispara el número de víctimas civiles, hay atentados suicidas, se empieza también a construir el muro, ese muro que separa efectivamente Cisjordania a la parte de los asentamientos, a la parte israelí de la parte palestina. Son años muy duros y muy complicados para, es decir, no ya para la paz, es que la paz ha desaparecido, para el conflicto. Sí, complicadísimos, Fer, porque como bien comentan, los acuerdos de paz están completamente muertos. Es verdad que la ANP ya puede gobernar Palestina, pero las conversaciones se rompen y Netanyahu adopta una política muy dura contra los palestinos. Los ánimos están muy caldeados. De hecho,
últimamente en X, bueno, en Twitter, ha salido un vídeo de Netanyahu en 2001 hablando de cómo quería acabar con los palestinos y ha sido un vídeo bastante polémico que ha circulado Es que este tío lleva 20 en años redes. en el poder. Claro, pero esto ya te indica que como las posiciones de Netanyahu eran bastante radicales y que él directamente no quería ningún tipo de negociación con los palestinos. Y en este contexto de ánimos tan caldeados, Ariel Sharon, del que ya hemos hablado precisamente, el que orquestó el bombardeo de Beirut en esa invasión de Israel en la guerra civil del Líbano, es el líder de la derecha israelí, más veterano y con más prestigio que Netanyahu en ese momento, pues visita la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y eso se considera una provocación, ya que el status quo que hay en esa explanada entre israelíes y palestinos establece que es un lugar de rezo exclusivo para los musulmanes y los cristianos. Los judíos rezan en el Muro de las Lamentaciones y no pueden orar allí. La explanada de mezquitas, para que la gente lo sepa, es ese monte que decíais antes en el primer capítulo, el monte Sion, donde estaba el templo de Salomón, sobre el que después se construyeron una cúpula de la roca famosa, que es un símbolo, digamos, del Donde Islam. Mahoma asciende al cielo, ¿no? Exactamente. Es un lugar muy sagrado para los musulmanes y también está la mezquita de Al-Aqsa, que es donde rezan también Eso regularmente. Es decir, la importancia religiosa, tanto para Israel como para los palestinos, es mayúscula. Pero claro, hay una pelea política porque es que el espacio está compartido y es muy pequeño, no se puede dividir, es lo que hay, ¿no? Cada vez que entra un político israelí en la explanada, se lía muy gorda y así fue como pasó en la segunda intifada. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, Itamar Ben-Gvir también Yo iba a mencionar le ha eso, pasado sí. eso, entró, creo que fue en marzo, en abril, bueno, hace unos meses también entró allí y precisamente eso, porque quiere acabar con ese status quo de que sean los cristianos y los musulmanes los que únicamente pueden rezar en ese territorio. El caso, la gravedad fue mayúscula hasta el punto de que esa entrada de Sharon en la explanada de las mezquitas provocó la segunda intifada en el año 2000. Y poco después, de nuevo, en un contexto de miedo, Sharon gana las elecciones en Israel. Los grupos palestinos respondieron con decenas de atentados, muchos de ellos eran suicidas, en 2001, en 2002, y Sharon aprueba precisamente la construcción del muro de Cisjordania en 2002 para proteger Israel y los asentamientos judíos ilegales en territorio palestino, pero que en la práctica encerraban a los palestinos de Cisjordania en una auténtica cárcel al aire libre, todo lo que era contrario a la paz. Ahora mismo va a haber un plot twist que no te esperas, que no lo ves venir, pero antes tenemos que contarte una cosa, y es que si te suscribes con el código podcast, te hacemos, como ya sabes, un 10% de descuento en tu suscripción anual a El Orden Mundial y además te regalamos la maravillosa libreta del Orden Mundial que te voy a enseñar. Es esta, ya la conoces. Si nos escuchas regularmente, ya la deberías conocer y también deberías estar suscrito. O sea que si quieres, por fin, suscribirte al Orden Mundial, entra en elordenmundial.com/suscríbete y así apoyas nuestro trabajo, te llevas la libretilla, el descuentillo y todo sigue siendo maravilloso. Esto es No es el fin del mundo. Lo que decía, el plot twist, es que poco después de este inicio de la segunda intifada, año 2000, tenemos otro de esos momentos clave en esta historia, y es que el 11 de noviembre del año 2004 muere Yasser Arafat. Y digo que se muere por no decir que le mueren, ¿no? Le ayudan a morir. Efectivamente, sí. Que culmina lo que quizás fue un lento proceso de asesinato por envenenamiento. Pero bueno, es indiferente cómo murió aquí, lo importante es que se muere, es que ya ha desaparecido del mapa, y eso tuvo un impacto político brutal, la desaparición de Arafat. Creo que nunca se ha llegado a probar, al menos yo no lo recuerdo, si alguien me puede corregir después, que se lo agradeceré, pero desde luego hay muchos indicios de que fue envenenado. Es una cosa hay indicios, ha habido investigaciones, pero nunca es concluyente, sí. Eso es. El tema es que, como tú decías, Fer, con él se va seguramente el que sea el único líder de verdad carismático en la causa palestina, el único líder que la gente recuerda y que tiene, digamos, en la cabeza cuando hablas de Palestina, y además el único que supo hacerse respetar a nivel internacional, el único al que la gente de verdad escuchaba, ¿no? Desde Nasser a Isaac Rabin, a Ronald Reagan, a cualquiera de ellos, ¿no? Su desaparición significa, básicamente, descabezar al movimiento palestino. Les dejan sin un líder carismático de un día para otro. Desde entonces, la OLP ha estado encabezada por Mahmoud Abbas, que es el sucesor directo de Yasser Arafat, pero Abbas es mucho menos carismático que él, tiene mucha menos presencia internacional y capacidad dialéctica, etc. Y además, el movimiento palestino se ha dividido cada vez más, como hemos dicho también antes, entre la OLP por una parte y Hamas también por el otro lado, ¿no? El tema es que Arafat también, pues desde luego, fue el líder, digamos, carismático de la causa palestina, un ejemplo de la liberación, de la lucha por los palestinos. Fue un símbolo en muchos aspectos. Un símbolo en muchos aspectos positivo, pero también tuvo muchísimas sombras. Para empezar, más allá, desde luego, del tema terrorista, que eso estaba más que demostrado. Pero además, también para comentar otras cosas,
el tema del liderazgo personalista que tenía Arafat. Es un problema que alguien lidere tu movimiento durante más de 40 años y se mueva sin sucesor, claro. No haya dejado a nadie preparado para sucederle. Además no a su altura, como mínimo. O como mínimo que hayas intentado ceder el poder antes, ¿no? Que te vas porque te mueres, porque te envenenan, no porque tú hayas preparado una transición, ¿no? Eso también dice cosas bastante claras sobre sus credenciales democráticas, ¿no? Las primeras elecciones palestinas se celebran en el 96, poco después del Acuerdo de Oslo y de que se establezca el gobierno palestino en Palestina, ¿no? En Cisjordania. Esas elecciones ya estaban manipuladas. Arafat ganó, creo que con 80 y pico %, en buena medida porque la gente le quería mucho. En buena medida porque no había ningún otro líder tan carismático como él, pero también es cierto que porque se perseguía a la disidencia, a la prensa independiente, se desviaban fondos del presupuesto de la OLP para cosas que no eran las que tenían que ser, había muchísimas cosas relacionadas con corrupción. Bueno, ese porcentaje en Turkmenistán son elecciones competidas. Limpias. Claro, un 20%. En Corea del Norte hay mucho margen para la disidencia todavía. Totalmente. No, bueno, son también lo que tú has mencionado, las sombras, que Arafat tuvo su papel importante en todo el proceso y es innegable la influencia que tuvo para intentar llegar a los acuerdos de Oslo, pero tampoco era un ser de luz y también tenía sus sombras y también, bueno, muchísimas. En definitiva, que él también barría para casa y intentaba manipular para darle poder a la OLP. Y de nuevo, como tú decías al principio, el rollo este de la futbolización del conflicto, para los palestinos Arafat es el símbolo ser de luz y para los israelíes y Estados Unidos es un terrorista sanguinario. Un ogro. Bueno, aquí llega un momento de recomendación. También te tienes que agachar tú a por el Es librillo. las míticas biografías de la que ABC. encima son 2 tomos. Tú haces un 2x1. 2x1. Las leí hace unos años, me parecieron muy interesantes. El fallo es que se publicaron justo antes de que muriera Arafat. Entonces el libro acaba como, ¿qué pasará con este hombre? Bueno, ¿Hacia dónde va el movimiento palestino? Si se publicaron un año antes, tampoco había mucha más biografía que escribir. No. Todo lo que se podía contar ya lo contó. Pero bueno, el mensaje es que están un poco desactualizadas, evidentemente, pero a mí me parecieron muy útiles para entender lo que pasa, y además son las típicas biografías que están en casi todas las casas españolas, porque estas se compraron mucho. Con el periódico. Las de la ABC. Las dejo por aquí. Fantásticas recomendaciones ahí. Fantástico muro de los final, libros. No se te va a ver, con la cámara con tantos libros. Me están construyendo un muro, ladrillo a ladrillo. Un muro de Cisjordania. Por cerrar el tema de Arafat, como decíamos, era un caudillo, se forjó en la guerrilla y vivió siempre con miedo a ser derrocado o asesinado. De hecho, hubo muchos intentos de asesinarle y al final lo consiguieron, es verdad, tanto por parte de enemigos externos como también de sus propios adversarios dentro del movimiento palestino, que también intentaron muchas veces derrocarle y hacerle la cama. Y de hecho hay un dato muy interesante. He leído que la Autoridad Nacional Palestina, solamente en su primer año de gestión, después de los acuerdos de Oslo, tenía nada menos que 9 servicios de inteligencia diferentes. Pero bueno. Para competir entre ellos y proteger todos al liderazgo de Arafat y que no hubiera problemas. 2 o 3 lo entiendo, pero 9… El primer año. Ya. O sea, es una locura. Desde luego esto no es democracia y progreso y tal, es lo contrario, ¿no? Eso sí que es hacer competir a las facciones y no lo que hace Putin en el Kremlin. Eso te iba a decir, es una disfuncionalidad extrema, pero bueno. A ver, es cierto que son años bastante movidos, porque también Israel se marcha de Gaza en 2005, que lo ocupaba desde la Guerra de los 6 días, hemos dicho, y al año siguiente, en 2006, hay elecciones en Palestina. De hecho, son las últimas elecciones en Palestina hasta la fecha. Son unos comicios determinantes para entender la actualidad, porque esas elecciones marcan en buena medida el rumbo de Palestina hasta el día de hoy. Totalmente. Pongámonos en situación, hemos dicho, verano de 2005, Sharon propone la retirada de Gaza tras 38 años de colonización, que se dice pronto. Había varios asentamientos de colonos, especialmente en esa parte norte de la franja, y todo eso se evacúa, tanto civiles como militares. Esto se leyó como algo positivo en el momento y como un paso hacia la paz, aunque también encontró una fuerte oposición por parte de los colonos, pero había razones más poderosas en este movimiento. La primera es que era difícil y costoso mantener la seguridad en una zona tan hostil, donde Hamás tenía una presencia cada vez más importante. La segunda es que, retirándose de Gaza, podían volcarse mejor sobre la colonización de Cisjordania, que es un objetivo de mayor valor para Israel. Tiene guasas irónico que Sharon, que es el carnicero de Beirut, el que provoca la segunda intifada, tenga al final de su vida un gesto prudente retirándose de Gaza, ¿no? Es como un poco… Sí, más fue unilateral, o sea, fue como que nos vamos, chavales, recogerla, empaquetar las cosas y nos piramos de aquí. Bueno, el tema es que el año siguiente, como decías tú, Fer, en 2006 se producen elecciones legislativas en Palestina. No se celebraban elecciones de este tipo desde el 96, desde las que os decía antes que fueron aquellas que hizo Arafat y las que ganó con toda la mayoría posible, ¿no? Estas elecciones, para sorpresa de mucha gente, las gana Hamás, no la OLP. De hecho, consigue mayoría absoluta en el Parlamento. Y esto es un terremoto político, tanto en Palestina como a nivel Israel y Occidente,
porque tanto Israel como Estados Unidos consideraban y aún consideran a Hamás una organización terrorista. Entonces no podían permitirse que Hamás gobernara en Palestina. Bueno, que a la vista de los últimos acontecimientos es evidente que Hamás es una organización terrorista, pero en aquel año 2006 también es cierto que cometía atentados, pero estaba la contradicción de que legítimamente y democráticamente se les había elegido para gobernar en Palestina. Y estas sí que son mucho más limpias que las del 96. Es decir, sí que se puede decir que Hamás tenía, y creo que aún tiene, más apoyo popular en Palestina que el que tiene la ANP, ¿no? La OLP. El caso es que se forma un muy breve gobierno liderado por Hamás, se hace una pantomima de pretender que ellos pueden gobernar, pero muy pronto, en 2007, se hace una ruptura entre ambas facciones. Fatah se niega a formar gobierno con Hamás, apoyados además también por la comunidad internacional. Israel, Estados Unidos, toda esa gente presiona mucho para sacar a Hamás del gobierno, es decir, de alguna forma contravienen el mandato popular de los palestinos, en contra de la democracia palestina. Claro. Y el problema es que al final lo que consiguen es tensionar de verdad la política palestina. Es decir, Hamás tiene que salir del gobierno. En junio de 2007 hay incluso una breve guerra civil entre facciones, a tiros por las calles, y Palestina queda desde entonces dividida en dos partes, y todavía sigue así. Por una parte, Hamás gobierna la Franja de Gaza, se queda la Franja de Gaza, expulsa a la ANP de allí, y Fatah, los laicos, se quedan con Cisjordania y expulsan de allí a Hamás. No ha vuelto a haber elecciones desde entonces. De hecho, el líder de la ANP, Mahmoud Abbas, el sucesor de Arafat, lleva con el mandato expirado, no sé si son, no sé cuántos años que el bosque. 14 años con el mandato expirado, es loquísimo. Sí. Y luego ha habido intentos, muchos, de reconciliarse por parte de Hamás y de Fatah, pero nunca lo han conseguido del todo. Yo entiendo que aquí en este momento, claro, con Hamás y Fatah a palos, también podemos comentar brevemente cómo Israel, también hemos sacado un artículo en Orden Mundial, cómo Israel durante muchos años estuvo apoyando a Hamás para precisamente pues fomentar estas tensiones internas con Fatah y debilitar la Autoridad Nacional Palestina, o sea que también... Divide y vencerás. Efectivamente, esa estrategia que hemos comentado desde la guerra del Yom Kippur, pero ya digo, entiendo que en el momento en el que las facciones palestinas se empiezan a pegar entre ellas, Israel ve el camino muy despejado, porque al final, si los palestinos estaban a tortas entre ellos, Israel tiene muy pocos obstáculos para avanzar con su política de colonización de Cisjordania, también con esa retirada que había hecho Sharon en el año 2005. ¿Cómo va, no le hemos hablado hasta entonces, esa política de colonización y de asentamientos en Cisjordania? ¿Cómo va desarrollando Israel esta estrategia? Claro, como tú decías, Fer, para Israel es un éxito rotundo que Hamás y Fatah estén a tortas. De hecho, ellos incentivan eso, ¿no? Desde el principio del surgimiento de Hamás y desde luego también en 2006-2007. ¿Qué hacen? A todo esto, mientras que esto está ocurriendo, Israel continúa con la estrategia de colonización de Cisjordania, de colonizar, de penetrar, digamos, con sus asentamientos de colonos en el territorio palestino. El objetivo de Israel siempre ha sido doble. Por una parte, y esto es muy importante, aunque no se suele contar, controlar el flujo de agua del río Jordán, que circula digamos, verticalmente, de sur a norte, o de norte a sur, perdón, y es fundamental para regar Israel. Israel es un país bastante desértico, necesita agua, y el río Jordán es muy importante. Ese río pasa por el este de Cisjordania, es decir, divide lo que es la Palestina histórica de Jordania, así que los israelíes han procurado siempre quedarse con la orilla este, la parte de Cisjordana, y construir allí colonias en zonas rurales para asegurarse que ese río siempre estaba bajo su control, a pesar de que, insisto, es territorio palestino y esta operación es ilegal. Bueno, esto lo hace, como digo, construyendo pueblos, en primer lugar, donde no vive nadie, porque es más fácil, evidentemente, pero también, y cada vez más, sobre todo con este gobierno, expulsando a palestinos de sus casas. Y literalmente van a su casa o a su pueblo, les expulsan de allí, tiran las casas y construyen después casas para israelíes. Además, las colonias suelen siempre estar cerca de grandes carreteras y también en el alto de las colinas, perdón. Es decir, que son colonias a nivel estratégico muy importantes para Israel, también a nivel militar. Son como el equivalente de los castillos medievales, ¿no? Que lo ponías en una colina, cerca de un río, no sé qué, para controlar toda la zona circundante. Vas carcomiendo, digamos, te vas metiendo en el territorio palestino hasta el punto de que llega un momento que el Estado palestino es inviable porque tu territorio está totalmente, digamos, recortado, ¿no? Por un montón de sitios. Claro, también porque a lo mejor quien nos escuche, si ve un mapa de Palestina, ve Cisjordania como una especie de mancha uniforme. Pero no es así. Está como carcomido, como si tuviese termitas, y todas esas termitas son las colonias que Israel ha ido montando y llevando gente allí, que además es muy curioso porque también, yo qué sé, si lo miras con Google Maps, yo pienso en una colonia y me imagino un sitio como un poco como cutrillo, ¿no? Como con decorados de cartón piedra, pero vas a Google Maps y son como urbanizaciones, como todo muy, muy cookie, con así chalés en hilera y sus tiendas, su sinagoga y tal, o sea, que como un sitio muy idílico, y todos son colonias que Israel ha ido construyendo. Y no pensemos que los colonos son un colectivo dentro de la población israelí que esté aislado, digamos, o digamos, considerado de menos. Me parece que Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, viene de la colonización, es un colono, y también vive en una colonia israelí
el actual jefe de Estado Mayor de la Defensa. O sea, el militar de más alto rango de Israel vive en una colonia. Es un colono, Esto claro. no es una cosa que sea, digamos, de 4 frikis, ¿no? O sea, es lógico que en buena medida representen los intereses de los colonos y de esa Claro. política de colonización. O sea, es una declaración de intenciones en buena Que medida. también pueden votar y son una fuerza muy importante. Claro. Al otro lado, los palestinos quedan a menudo relegados en grandes ciudades, a menudo insalubres o muy complicadas a nivel urbanístico, y también en los valles, que también son más complicados a nivel militar de defender, Claro. ¿no? Y esto lo deja, al final lo que acaba siendo es una asfixia continuada, ¿no? La rana que se cuece en la olla poco a poco, esa Sí. metáfora tan famosa, contra la población palestina que continúa todavía hoy. Esto de las colonias me recuerda un poco al capítulo de Marruecos cuando hablábamos de las ventajas que daba el reino marroquí a los colonos en el Sáhara Claro. Occidental, como Sí, sí. Es que es lo mismo. incentivas precisamente para que haya Claro. colonos en esos territorios que tú quieres colonizar. Pero curiosamente en estos años, lo que mencionaba Blas, aparece un personaje importante que es Barack Obama, que se erige como un mediador y es el que va a llevar la paz. El presidente estadounidense que va a llevar Eso la dice. paz. O lo hacia el próximo. pretende, como al menos. Eso Spoiler, dice. luego pasan cosas Claro. y no es precisamente así. Se pasa su doble mandato intentando encontrar una solución a este conflicto palestino-israelí, pero lo cierto es que no lo consigue en absoluto. También es cierto que la guerra de 2008 a 2009 en Gaza no le da mucho margen para actuar. Esta, por cierto, fue la primera guerra gorda que hubo en Gaza. Después ha habido más, 2014, 2021 y... Creo que vamos claro. por la 2008, 2009, 2012, 14, 21 y ahora. 5 O sea, guerras que hay en van Gaza 5. desde 2008, que Sí. se dice pronto. O sea, que esta es la primera tocha que hay en el territorio gazatí y eso, lo que estamos viendo Claro, ahora pero es eso de nuevo precisamente descarrilar los esfuerzos de Obama. Efectivamente. Claro. Lo cierto es que Obama, venimos de la época de George Bush, que era muy republicano, además el 11S encima le pone todavía más argumentos para ser pro-israelí, y Obama es un poco lo contrario, es un presidente demócrata, mucho más moderado en ese sentido, y desde luego no es nada favorable a la política de asentamientos israelí, porque sabe que son ilegales y que son el obstáculo principal para la paz en Palestina, la solución de 2 estados, y además también creo que personalmente no se llevaba demasiado bien con Netanyahu, por lo que sea. por lo que sea. El tema es que al final, la cabra tira para el monte, Estados Unidos y su política exterior son, digamos, muy irregulares en ese sentido, y el lobby israelí es muy fuerte. Claro. Al final Obama no pudo conseguir lo que Claro. pretendía y no logró, digamos, doblarle el brazo a Israel en ese sentido. Claro, es que ese es un detalle muy importante, el peso que tiene el lobby israelí en Estados Unidos, que ha determinado siempre la política exterior estadounidense Sí, sí, sí. hacia el Estado Desde la época israelí. de Truman y Eisenhower ya se empiezan a hacer fuertes y vamos, decantan muchísimo la opinión de Estados Unidos hacia Israel. Sí, prácticamente desde que surgió el Estado Sí, israelí. sí, básicamente. Se puede haber resumido así. Sí, pero bueno, de todas formas hay un detalle muy importante en esto que es la victoria póstuma, políticamente hablando, de Obama, que es que el 23 de diciembre de 2016, cuando ya se sabía que había ganado Donald Trump las elecciones presidenciales y tomaría posesión del cargo en enero. Y además que Trump tenía una posición muy favorable a Israel. O sea Sí, que- sí. Bueno, Yo creo que la más de la historia Sí, hasta ahora. sí, 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 Es sí. abrumador. Sí, desde Sin luego. Es el que complejos. traslada la embajada estadounidense a Jerusalén, el que promueve los acuerdos de Abraham. Sí, 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 sí. O sea, que desde luego no ha habido un presidente más pro-israelí en la historia de Estados Unidos o que haya avanzado O sea, más. aquí Obama ya está de salida. Sí, Obama ya le Sabe queda que ha Tiempo de perdido. descuento. Sí, sí. Sí, completamente. Y en este 23 de diciembre de 2016, fase final de su mandato y con Donald Trump ya como presidente electo de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota una resolución, que es la 2334, que pretendía condenar la política de asentamientos israelíes. Tuvo 14 votos a favor, todos menos Estados Unidos. O. Y como sabemos, Estados Unidos no podía votar a favor de eso. Es Pues imposible. no, ni de coña. claro, y como todos sabemos, Estados Unidos, dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro permanente, tiene derecho a veto. ¿Qué hizo? Pues de manera inesperada lo que hizo fue abstenerse. Anda. Y así Israel quedó condenada en Naciones Unidas. España, por cierto, votó a favor. Estaba ahí Que dentro de estaba en ese el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Nos Sí. tocaba plaza rotatoria. O sea que fue como, en plan, la venganza póstuma de Obama de me habéis estado 8 años fastidiando y ahora voy a permitir. O sea, él no lo avaló Estados Unidos directamente, pero sí permitió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenase a su hijo, por así decirlo. Y eso que es ley Israel. internacional. Lo que dice el Consejo de Seguridad es la ley y después por eso se aplicará ese precepto de que los asentamientos son ilegales, de que no se pueden construir más porque van en contra de la resolución 2334. Ahí estaba el girito final de Ese es Obama. ese es el Esto girito, fue muy- la esto es- sorpresa. Sí, sí. Es poco conocido, pero es muy duro. Al final, jolín, que el Consejo de Seguridad condene una de tus políticas es básicamente un palazo a tu línea interna. Otra cosa es que luego se lo pase por donde Claro. pasan cosas, Sí, ¿no? si luego no lo implementas no vale de nada. Pero bueno. Efectivamente, pero bueno, ahí queda como ley internacional. Pero es cierto que, claro, estamos en el
el año, eso, estábamos diciendo, lo apuntaba David, ¿no? Ya que llega Trump, también se empieza a generar un cambio muy profundo en Israel, con lo que comentábamos, la derechización progresiva del Likud, de todos los nacionalistas, de todos los ortodoxos, y Israel ha quedado cada vez en una posición mucho más complicada que se ha llegado a llamar el trilema de Israel. Y creo que es interesante que lo comentemos aquí, qué es exactamente este trilema, en qué consiste, qué opciones tiene Israel y dónde ha quedado con esto. Vale, vamos a hacerlo de forma ilustrativa, Fer. Venga. Imagínate un triángulo equilátero con sus 3 puntas. Bien, hay Barrio Sésamo. Efectivamente, hay matemáticas de primaria. Geometría básica. Cada una va a representar una característica de lo que quiere ser Israel. Vale. En una tienes una democracia. Israel quiere ser una democracia. En otra, ser un Estado judío. Vale. Y en la última, tienes que controlar toda Palestina. Son las 3 aspiraciones del Estado de Israel. Las 3 puntas del triángulo. Efectivamente. Vale. Democracia, Estado judío y controlar toda Palestina. ¿Cuál es el truco? Que solo puedes elegir 2 de esas 3 puntas y la tercera la tienes que descartar. Vale. O sea, son incompatibles entre ellas. Exactamente, son incompatibles estas puntas. Aquí hay muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, si quieres ser una democracia y controlar toda Palestina, vas hacia algún tipo de federación donde los judíos o lo judío no tengan un papel preponderante, claro, o por lo menos hegemónico. Claro. Tienes que darle la ciudadanía a los palestinos, dejarles votar, que tengan los mismos derechos, etc. Si quieres ser una democracia y un Estado judío, debes renunciar a Palestina. Claro, porque viven los palestinos. Claro, efectivamente. Eso o exterminar a todos los palestinos, claro, pero eso ya es un genocidio. Entonces ya no eres una democracia. Ahí está el tema. Claro. Ya dejas de ser una democracia. La combinación que ahora mismo prima en Israel es la de ser un Estado judío y controlar toda Palestina. Vale. O sea, que la opción que está descartando el gobierno de Netanyahu es precisamente ser una democracia. Y tampoco nos tiene que extrañar, lo hemos contado ya varias veces en este podcast. La pelea que ha tenido Netanyahu para mirar la independencia judicial, que también se comentó estos últimos meses muchísimo en Israel, es una buena prueba de ese camino hacia la, digamos, autocratización, gracias, hacia el autoritarismo que lleva Netanyahu y su gobierno en general, ¿no? También lo está, por ejemplo, el hecho de que la anexión de Palestina exige todo tipo de violaciones de derecho internacional, empezando por la misma colonización, que ya es ilegal, pero también aparte, pues, claro, a nivel de violencia, expulsión de la gente de sus casas, en fin. Todo eso, evidentemente, no casa demasiado bien con un Estado democrático, ¿no? No casa muy bien con ser una democracia. Por si fuera todo esto poco, Netanyahu, además, en 2018 aprobó una ley muy importante, la Ley del Estado-Nación, que establece, básicamente, que Israel es, antes que nada, un Estado judío. Lo de la democracia está bien, pero es una cosa secundaria. Lo primero es que seamos un Estado judío. Esto antes que nada. Me recuerda, en el primer episodio de este especial, lo que comentábamos, este es sionismo nacionalista o sí, sionismo revisionista. Eso es. Que lo primero de todo, más allá de cualquier Estado, era que esto fuese judío. Eso es. No tenía otra característica. Netanyahu forma parte de esa corriente, claro, y ahora que está en el gobierno la está aplicando punto por punto. Y además un elemento importante de esta ley es que es una ley fundamental. Para que nos hagamos una idea, las leyes fundamentales son como la especie de constitución que tiene Israel, porque Israel no tiene una constitución redactada como la puede tener, por ejemplo, España, pero las leyes fundamentales son el principal cuerpo legislativo que tiene el Estado israelí. O sea, que crear una ley fundamental del Estado-Nación implica que dentro de la constitución israelí, claro, la naturaleza del Estado judío prima por encima del régimen político que pueda tener. Claro. ¿Esto hacia dónde nos llega? Pues nos lleva a un sistema de apartheid. Es decir, los ciudadanos judíos tienen derechos que los ciudadanos de origen árabe, por ejemplo, no tienen o nunca van a tener. Y estos últimos, a pesar de que esto no se conozca mucho, hay una población de aproximadamente el 20% de Israel que es población de origen árabe, palestina, que a lo mejor no es judía y que también tiene derecho a votar, ciudadanía, israelíes, básicamente. Claro, pero esa gente está quedando relegada a nivel de derechos porque si el Estado es judío antes que nada, tú que no eres judío te quedas un poco atrás, ¿no? Si encima Israel se anexionara a Cisjordania, que es lo que creo que está pretendiendo hacer, este problema aumentaría todavía más, porque toda esa población que queda en Cisjordania igual no tiene ni la ciudadanía, vive en tu Estado y está de alguna forma en un segundo plano, ¿no? Hacen cosas, están por ahí. O sea, que al final... Claro. Y luego aquí también hay otro problema a largo plazo, que es el factor demográfico. Los árabes israelíes y también, desde luego, los palestinos tienen más hijos que los judeo-israelíes, es decir, la población judía. Esto va a acabar provocando, incluso aunque no se haya anexionado en Cisjordania, que, como ocurrió, por ejemplo, en Sudáfrica, una minoría de judíos
gobierne sobre una mayoría de no judíos en el país. ¿Esto es sostenible? No lo sé, pero desde luego democrático no es. Es que además me recuerda, es un poco el día de la marmota, me recuerda mucho también a lo que comentamos en el primer episodio de cuando Israel se intenta independizar, que es que tenemos a un 30% de judíos que quieren gobernar sobre un estado donde son minoría. Claro. O sea, que volveríamos un poco al inicio de, vale, tenemos otra vez una minoría de judíos que quiere gobernar en un territorio donde no son mayoría. ¿Qué hacemos otra vez? En aquel momento fue la expulsión, la limpieza étnica, Claro. la Nakba. Ahora basta simplemente con dejarles sin derechos y reprimirles y ya está, que es menos grave, pero también es muy grave de todas formas. Y por cierto, teniendo en cuenta que dentro de los judíos, los que más hijos tienen son los judíos ultraortodoxos, de los cuales hay una parte que no está de acuerdo con el Estado de Israel y que incluso defiende la causa palestina. Claro, o sea, que para el más menudo Israel. cacao. El sionismo, voy a decir, moderado, se va quedando en minoría, por un lado, con los árabe-israelíes que no tendrían derechos, y por otro lado, los israelíes ultraortodoxos o que vienen de familias ultraortodoxas que cada vez van a ser demográficamente más. O sea, que es una combinación muy poco deseable en general. Es decir, los judíos que son demócratas, que son laicos, que no apoyan al gobierno de Netanyahu y que no están de acuerdo con que se haga de Gaza un parking, que se arrase toda la franja de Gaza, cada vez son menos. Votan menos, tienen menos capacidad de influencia en el país y van desapareciendo. Sí, o bueno, gente del Likud que a lo mejor no está muy de acuerdo con las posiciones ultranacionalistas y demás y que en algún momento pueden volverse más moderados o rechazar todavía de manera crítica a Netanyahu, o se van a ir quedando en, Claro. en minoría. Bueno, también está claro que por el contexto actual o de los últimos años, David ha mencionado los acuerdos de Abraham, también podemos explicar ahora qué son, parece claro que los países árabes no quieren mover un dedo por Palestina. Esto me parece una realidad palmaria. No sé si ya dan la causa por perdida o es que tras las revueltas árabes del año 2011 es que simplemente no tienen ya la capacidad de imponer nada. Bueno, a ver, hemos visto que los países árabes siempre han tenido una relación ambivalente con Palestina. La apoyaban cuando les interesaba y la dejaban de lado cuando les convenía. Claro. Ahora mismo les interesa más llegar a acuerdos con Israel que ponerse del lado de una causa que ya parece completamente perdida. Israel es un socio occidental, con buena tecnología militar y también de espionaje. El software Pegasus, por ejemplo, sí. es de naturaleza israelí. Y su retórica ya no está encaminada a derrotar a los vecinos árabes, que esto también es importante. Además, quienes apoyan actualmente a Palestina no son los mejores socios para el mundo árabe. Por ejemplo, Hezbollah e Irán. El primero es más secundario, pero Irán mantiene una evidente disputa con países como Arabia Saudí, con quien se disputa Sí, la hegemonía sí. de Oriente Próximo, o trata de influir en países como Irak. Los países del Golfo, Jordania o Egipto, se van a poner del lado de Irán por alinearse contra Israel. A mí me parece muy complicado y estamos viendo que no está yendo por ahí los derroteros en Oriente Próximo. Nada más eso que también hemos mencionado en este episodio. Egipto reconoce a Israel en el año 79, Jordania reconoce a Israel en el año 94, la propia Palestina lo hace en el 93, pero curiosamente desde el año 2020 y con el patrocinio de Donald Trump, creo que son 4 países árabes también reconocen a Israel. Entonces, la tendencia es muy evidente. Los estados árabes quieren empezar a tener relaciones con Israel. Aunque la población luego no lo quiera y haya un antisionismo muy fuerte en la opinión pública árabe, para que nos entendamos, los estados sí que quieren llegar a esos acuerdos. Ahí están Marruecos. Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Bahrein. Y también se especulaba mucho antes del ataque de Hamas de hace 2 semanas, Arabia Saudí, Qatar, Omán. Hay más países de ese entorno pro-occidental a quienes les interesa el comercio de armas, por ejemplo, o llevarse bien con Israel, que también están inclinados para hacerlo y que creo que lo harán antes o después, a pesar del ataque de Hamas. Eso no lo va a impedir. Claro, quien no quedaría en ese reconocimiento son países, yo que sé, tipo Siria, Argelia, Claramente hostiles Túnez, a Israel. Libia. Sí. Bueno, si no me reconoces tampoco me pasa No, nada. claro. O sea, es que puedo seguir viviendo sin tu reconocimiento. Es un poco también, ¿no?, el cuadro que hemos tenido estas semanas de atrás con el ataque de Hamas a Israel, que de nuevo tienes en otro podcast, te lo puedes escuchar si quieres, que ha sido un ataque muy contundente, muy inesperado, que ha dejado en una posición muy delicada al gobierno de Netanyahu. No sé si, viendo los antecedentes que hemos ido analizando durante estos 2 episodios, esto parece la última jugada de la resistencia palestina por encontrar, no sé, ganarle otra vez el pulso a Israel o intentar equilibrar un poco la balanza de este conflicto. Sí, desde luego. Y además tiene un mensaje interno muy importante este ataque de Hamas, y es la reivindicación de que
su estrategia es la más efectiva y de que ellos son los líderes de la resistencia palestina frente a esa estrategia pactista y pragmática que ha defendido Fatah y la OLP en estos años. Y de hecho es que la población palestina también está de acuerdo. Más de la mitad de la población palestina cree que la única solución al conflicto es seguir luchando, sí, y solamente 1 de cada 5 piensan que negociar es el mejor camino. O sea que Fatah en ese sentido ha perdido la partida dialéctica, ¿no? Ha perdido el apoyo de la gente. De cara al mundo también es verdad, hay que mencionar, también lo comentamos en el episodio especial que hicimos sobre Hamás, lo que buscaba este ataque es lo que comentábamos ahora, es impedir que continúe esa política de acercamiento de países árabes a Israel, sobre todo la de Arabia Saudí, porque entienden que si eso ocurre, la posibilidad de que Palestina llegue a ser alguna vez un Estado y tenga apoyo de los países árabes se va a desvanecer por completo, ¿no? Si no lo está ya. Entonces, es una forma también de forzar a esos países a congelar ese acuerdo, aunque yo digo, en mi opinión, creo que no lo van a impedir a largo plazo. Pero bueno, es verdad que por ahora se congela. Pero bueno, como decía, si te interesa conocer en profundidad los motivos que han llevado Hamás a realizar ese ataque contra Israel, que ya digo, no es un capricho ni mucho menos, hay razones muy fundadas y en parte lo que hemos visto estas semanas atrás con los bombardeos israelíes sobre Gaza es en buena medida lo que estaba Hamás buscando, pero ya digo, si quieres entenderlo en profundidad, ahí tienes ese episodio, te invito a que te lo escuches. Y ya para ir terminando este capítulo especial, o esta pequeña historia de los conflictos árabe-israelíes o palestino-israelíes, no sé si el conflicto está visto para sentencia, si estamos ya ante su final. La solución de los dos estados parece ya prácticamente imposible, le han hecho descarrilar unos y otros. No sé si es cuestión de tiempo que ya directamente veamos la anexión de Cisjordania dentro de Israel. Sí, bueno, a ver, primero, no sé si ha sido pequeña historia al final. Ya, bueno, para que le tengamos que dedicar 2 episodios, que es un récord en este podcast, que no llevan muchos episodios, pero bueno, ya le hemos dedicado un doblete. Está justificado, ¿eh? También. Sí, totalmente, sí. Creo que el tema lo merece. Pero bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que ya es prácticamente imposible la solución de los 2 estados. La política de Israel es clara y cada vez tiene más legitimación a nivel internacional, sobre todo a raíz también de estos ataques de Hamás. Es un país que recibe muchas condenas y rechazo internacional, pero eso tampoco ha erosionado sus actuaciones. Sí. Y si encima tiene el apoyo, por lo menos dicen que tiene la legitimidad para defenderse, creo que Israel va a poder seguir potenciando esa estrategia y al final juegan con una política de hechos consumados a nivel internacional. Además, en mi opinión, lo que haría falta, lo que es imprescindible para que esto se solucione es el apoyo de Estados Unidos, o mejor dicho, la presión de Estados Unidos contra Israel. Sí. Y no lo van a hacer. Lo hicieron por última vez en los años 90 y pico, 2000, con los acuerdos de Camp David, Oslo, etcétera, que es cuando parecía que Estados Unidos todavía pretendía ser un poco un mediador honesto entre ambas partes. Y había una evidente ventana de oportunidad para la paz. Sí, claro. Desde entonces, sobre todo desde el mandato de George Bush, hijo, luego hemos comentado también que Obama intentó revertirlo, pero no lo consiguió, y luego ya con Trump, el apoyo tan claro de Estados Unidos a Israel ha conseguido que el conflicto avance tanto que ya es prácticamente irreversible, no se puede hacer nada para evitar que Israel gane, digamos, ¿no? ¿Qué hizo Trump? Por recordarlo, movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, es decir, reconoce Estados Unidos que la capitalidad de Israel es Jerusalén, a pesar de que es una ciudad dividida y en disputa por parte de Palestina. También, por ejemplo, le quitó la financiación a la UNRWA, a la Agencia de Naciones Unidas que apoya a los palestinos y que precisamente hoy está dando muchísima ayuda a la gente de Gaza, ¿no? También, por ejemplo, reconoció como israelíes los Altos del Golán, ese territorio que legalmente es sirio. Y no sé cuántas cosas más hizo que yo no recuerdo. Israel no quiere para nada, lo tiene ahí un poco como colchón con Siria, pero los Altos del Golán tampoco es una pieza fundamental. A nivel estratégico sí que es interesante porque se puede ver Siria perfectamente desde allí. Claro, pero que tiene más una finalidad militar que política o de reivindicación, yo qué sé, que es como quiero llevar ahí colonos. Es que Israel no lo tiene ahí para un poco hacer de colchón con Siria. Lo quiere por colchón, por vigilar a Siria desde arriba y por el agua que también viene del río Jordán, como os decíamos antes, ¿no? Biden llegó al poder, de nuevo, un demócrata que también había estado con Obama en el gobierno y parecía que prometía volver a revertir esas políticas de Trump, pues no lo ha hecho. No ha cambiado la embajada de Jerusalén, creo que tampoco ha revertido lo de los Altos del Golán y en general ha sido también bastante pro-palestino. De hecho, pro-israelí. Perdón, pro-israelí, exactamente. Pro-palestino poco. Al revés. De hecho, su discurso de condena al ataque de Hamás se considera muy, muy pro-israelí. Vamos, histórico en ese sentido. Ha ido de visita a Israel también. Luego es verdad que ha intentado revertir eso, ha intentado matizar diciendo que Israel no tiene derecho a arrasar Gaza, pero eso no es una condena internacional. Es como, ni es una gracias, Joe. Gracias. Sí, es lo mínimo que puedes hacer, Joe Biden. Así que yo creo que eso no va a cambiar y al final la conclusión a la que yo llego con este conflicto es, y con esto cierro, Israel tiene que darse cuenta de que si no asegura una paz para los palestinos, tampoco va a tener paz para ellos. O sea, por mucho que arrases Gaza o arrases Cisjordania, si Palestina sigue siendo un territorio ocupado y oprimido,
va a haber antes o Siempre va a haber después resistencia. otro conflicto, otra guerra, otro atentado. Así que yo creo que el ataque de Hamas no será el último, ni mucho menos. Veremos más cosas como estas. Sí, si quiere, bueno, ahí están lo que comentábamos hace un momentín, ¿no? De que si va hacia un sistema de apartheid, que mire otros sistemas de apartheid como han acabado en el mundo. Ahí está Sudáfrica en los años 90, también está Rhodesia, hoy convertida luego en Zimbabue, donde había una minoría blanca que quería tal, pues al final también tuvo que acabar. Es decir, que eso en el largo plazo no funciona y al final entiendo que quizás en el corto plazo a Israel piensa que le va a salir bien la jugada de tener un sistema dual, ¿no? De los judíos por encima de los árabes palestinos, pero al final tendrá que ir hacia un sistema pues, más democrático, donde todos los habitantes del país tengan algún tipo de igualdad, independientemente de que se haya anexionado o no la parte de Cisjordania. Pero bueno, esto es a día de hoy. Venimos desde el siglo XIX en este doble episodio. Creo que hemos hecho un repaso muy completo. Hasta aquí este doble capítulo especial sobre los conflictos entre árabes e israelíes. Muchas gracias, Blas, por todas las claves a lo largo de estos dos episodios. Gracias, Fer. Y gracias a ti, David, también, por todos estos apuntes tan interesantes que has hecho en este doblete. Nada, un placer. Y yo espero que tú, que nos estás escuchando o viendo en YouTube, hayas disfrutado, hayas aprendido y que ahora tengas sobre todo una perspectiva mucho más completa de lo que ocurre allí y que si hay un nuevo conflicto en Oriente Próximo, pues ya tengas unos conocimientos que te permitan leer mejor la situación. Te pido que te suscribas, te pido que nos sigas en los canales, en Spotify, en iVoox, en YouTube, donde nos oigas o donde nos escuches habitualmente. Y para otros episodios que ya no serán sobre el conflicto árabe-israelí, te esperaremos aquí la semana que viene en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.